Buenos días, tardes o noches, profesora, depende en qué horario esté viendo nuestra presentación de nuestra tarea del testamento. Le presentaré el testamento nuncapativo, su significado, sus diferentes características, en qué época se celebraba este tipo de testamento y por último, para terminar, le presentaremos nuestro testamento o nuestro ejemplo de nuestro testamento que nosotros realizamos. Dando comienzo, le presentaré su significado. Este se refiere a que es un testamento oral que se le otorga frente a 7 testigos, que debía oír a la voluntad del testador. Según el Código Civil, en el artículo 1064, habla sobre qué es aquel que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando ocurre. Sus diferentes características del testamento nuncapativo son: se realiza con 7 testigos para que escuchen la voluntad del testador. Se otorga en lugares o situaciones donde falte el notario. El testador hace saber sus disposiciones a los testigos. Y por último, el testamento nuncapativo pertenece a la clasificación de los testamentos del ius civile. ¿En qué época se celebraba el testamento nuncapativo? Principalmente este se celebraba en el siglo XIII con los fueros valencianos de Jaime I, donde se establece la posibilidad de realizar un testamento verbal u oral, sin la presencia del notario público y la presencia de 7 testigos. Ahora le presentaremos en nuestro ejemplo o nuestra realización de nuestro testamento nuncapativo, un ejemplo donde yo voy a ser el testador y mi nombre va a ser Titus. Testamento. Acto jurídico. Testamento abierto. Personas que intervienen en el acto. Testador, Titus. Cédula de ciudadanía número 305-175-245. Expedida en la antigua Roma. Testigos testamentarios. Nicolás. Con una cédula de ciudadanía número 2.134.670.001 de la antigua Roma. Apio. Con una cédula de ciudadanía número 2.106.456.981 de la antigua Roma. Cayo, con una cédula de ciudadanía número 2.145.645.900 de la antigua Roma. Máximo, con una cédula de ciudadanía 2.356.789.123 de la antigua Roma. Tiberio, con una cédula de ciudadanía 2.345.675.976 de la antigua Roma. Mamerco, con una cédula de ciudadanía número 2.675.234 de la antigua Roma. Servio, con una cédula de ciudadanía número 2.867.008.166 de la antigua Roma. Estos son los 7 testigos que tendrá el testador, que en este caso voy a ser yo, Titus. Hechos. En la antigua Roma, en el siglo XIII, con los fueros valencianos de Jaime I, ante mi Marco Lucio, testador de valencianos de Jaime I, y ante los 7 testigos compareció Titus, yo, identificado con cédula de ciudadanía número 305.175.245, expedida en la antigua Roma, de estado civil como paterfamilias, y manifiesto lo siguiente: mis peticiones. Yo, Titus, como el paterfamilias, quisiera expresarles que bajo mi voluntad sobre mis propiedades y patrimonio, me encuentro en mi cabal juicio y pleno goce de mis facultades intelectivas y cognoscitivas, así como libre de cualquier apremio que pudiera impedir o limitar mi voluntad y de capacidad jurídica que me otorga la ley, por lo que por el presente público instrumento procedo a dictar mi testamento abierto y solemne, y lo hago en los siguientes términos. Primero, dejo un legado para mi esclavo Nicolás, y como administrador, como legado mis 150 cabras, asimismo que mi administrador garantice todo mi patrimonio que deje en herencia, se administrará de la manera prevista y dicha a continuación. La administración recaerá en todos los bienes dispuestos gratuitamente para mis herederos. Segundo,
Apio identificado con una cédula de ciudadanía 2.106.456.981 de la antigua Roma. Cayo identificado con una cédula de ciudadanía 2.145.645.900 de la antigua Roma. Máximo identificado con una cédula de ciudadanía 2.356.789.123 de la antigua Roma, y Tiberio identificado con una cédula de ciudadanía 2.345.675.976 de la antigua Roma, a quienes va dirigida mi voluntad y a quienes nombro como herederos de mis bienes para que participen por partes iguales en el reparto de los mismos en los términos y condiciones que se detallan en este documento, donde asimismo indico que mis herederos puedan ser nombrados a través de mi testamento, haciéndoles llegar mi voluntad, mi última voluntad, donde ninguno entra en la categoría de carencia de capacidades del testamenti factio passiva. Tercero, quiero expresar en vida sobre mis propiedades que actualmente tengo, como lo son el domus en cristianidad, 100 acres, 150 cabras, 50 caballos y 30 esclavos y mis sembradíos. Cuarto, en la actualidad tengo una deuda de tipo de pago de 30 cabras y 50,000 sestercios que se le debe a Sempronio, otorgándoles la obligación a mis herederos de pagar dicha deuda con la venta de alguno de mis bienes para cubrir esta. Quinto, asimismo, me permito dejar como última voluntad a mi hermano Servio, identificado con una cédula de ciudadanía 2.867.008.167 de la antigua Roma, como tutor instituido de mi familia, así dándole otorgamiento del tutor oficial como paterfamilia, dándole la obligación de hacerse cargo de mi esposa sui iuris y mis hijos undeliberi, para que se haga responsable de ellos, así teniendo como obligación su deber como nuevo paterfamilia. Sexto, permitiéndome dar dos tipos de condiciones en mi testamento: una condición válida, que se refiere a mi primer hijo Máximo, heredará mi domus en cristianidad junto con el campo y sus futuros frutos. Y una condición inválida: queda prohibido que mi testamento se impugne en caso de que éste no vaya conforme a la ley y no podrá ser nulo. Por último y séptimo, dando por finalizado mi testamento, donde dejo plasmado y dicho que en voluntad propia deseo desheredar a mis dos hijos esporius. Firma y huella del testador, atentamente Titus. Firma y huella de los 7 testigos. Muchas gracias por la atención, profesora.